Donald Trump tiene diferentes estrategias para tratar con Venezuela. El presidente de Estados Unidos no detalló sus planes, pero dijo que la táctica respecto al régimen de Nicolás Maduro podría cambiar en cualquier momento. El presidente estadounidense Donald Trump dijo este sábado que no quiere implicarse demasiado en Venezuela, en una aparente referencia a la vía militar, pero aseguró que tiene 5 estrategias diferentes respecto a ese país y podría cambiar en cualquier momento de táctica. En una conferencia de prensa al término de su participación en la cumbre del G20 en Osaka, Trump aseguró que había hablado de Venezuela con casi cada líder con el que se reunió esta semana porque nadie quiere que lo que está ocurriendo allí se repita en sus propios países. Demasiada gente está abandonando Venezuela. Venezuela va a ser un pueblo fantasma, aseguró Trump. Lo que ocurre en Venezuela es una catástrofe y representa lo que el socialismo puede causar, declaró Trump durante su comparecencia en la cumbre del G20 en Osaka. La gente se está muriendo de hambre. Tienen petróleo pero no agua, remarcó. Preguntado por si está pensando en cambiar su estrategia hacia el país caribeño, dado que no ha conseguido expulsar del poder al presidente Nicolás Maduro, Trump respondió: "Tengo 5 estrategias diferentes, podría cambiar en cualquier momento. Tenemos muchas cosas reservadas y tenemos que llegar a eso. No queremos implicarnos hasta el punto que usted pueda estar pensando", afirmó en una aparente referencia a la vía militar. "Pero tenemos muchas alternativas y veremos qué ocurre. Venezuela está yendo muy mal y Maduro está yendo más". Trump conversó sobre la crisis venezolana durante sus reuniones bilaterales este viernes con el presidente de Rusia, Vladimir Putin, y el de Brasil, Jair Bolsonaro, y afirmó que lograr una transición en ese país lleva tiempo. Hace ya 5 meses que Trump reconoció como presidente legítimo al líder opositor Juan Guaidó, pero este no ha logrado arrebatar el poder a Maduro. En las últimas semanas, la Casa Blanca ha moderado su discurso contra Maduro, pero fuentes oficiales consultadas por EFE aseguran que los esfuerzos para presionar al chavismo continúan, aunque no se hagan públicos. Sanciones contra el hijo de Maduro. El gobierno de Venezuela, en tanto, rechazó en un comunicado lo que consideró medidas ilegales en relación a las sanciones económicas impuestas por Estados Unidos al hijo del presidente Nicolás Maduro, conocido como Nicolásito. Asimismo, ha anunciado que tomará acciones en la comunidad internacional para neutralizar estas medidas ilegales e inmorales, impuestas por el que he definido como la élite dominante y supremacista que por ahora gobierna en los Estados Unidos. El gobierno y el pueblo venezolano firmes repudian las agresiones continuadas de la administración Trump que procuran socavar infructuosamente el espíritu y la voluntad de un pueblo resuelto a tomar las riendas de su propio destino, señala el comunicado. Nicolás Maduro Guerra, de 29 años, hijo del primer matrimonio del presidente venezolano con Adriana Guerra, ha ocupado varios cargos oficiales en la administración de su padre y actualmente es uno de los más de 500 miembros de la Asamblea Constituyente. Nicolásito, como se le conoce popularmente, ha mantenido un perfil bajo. Sin embargo, en 2015, cuando la crisis económica empezaba a causar estragos en Venezuela, fue grabado en la boda de un empresario sirio-venezolano en el lujoso Gran Melilla de Caracas bailando música árabe bajo una lluvia de billetes de dólar. Según informó la prensa local, el caso desató un fuerte escándalo. En concreto, Estados Unidos se ha dirigido contra Maduro Guerra por formar parte de la Asamblea Constituyente, que solo ha servido para arrebatar sus poderes constitucionales a la legítima Asamblea Nacional y atrincherar aún más al régimen de su padre. También lo ha señalado por estar implicado en los esfuerzos de propaganda y censura, por idear una estrategia para presionar a las Fuerzas Armadas para que no dejaran entrar la ayuda humanitaria a Venezuela y por beneficiarse del negocio minero junto a Maduro y su actual mujer Cilia Flores. Estados Unidos anuncia sanciones contra el hijo de Nicolás Maduro. Nicolás Maduro Guerra, quien es miembro de la Asamblea Constituyente, se suma a la lista de venezolanos penalizados por el Departamento del Tesoro. El Departamento del Tesoro sanciona a Nicolás Ernesto Maduro Guerra, hijo del gobernante venezolano Nicolás Maduro, quien también fue penalizado el 31 de julio de 2017. De esta manera, ambos engrosan la lista negra de OFAC, Oficina de Control de Activos Extranjeros por sus siglas en inglés.
Esta inclusión implica que se le congela cualquier tipo de activos que tenga en Estados Unidos. Además, le anulan su visa y se le prohíbe realizar transacciones financieras o comerciales con instituciones estadounidenses. Maduro Guerra, que acaba de cumplir 29 años el pasado 21 de junio, es uno de los constituyentistas electos en 2017 y forma parte de esa Asamblea Nacional Constituyente electa en medio de un escándalo de fraude y no reconocida ni por la oposición, ni por gran parte de la comunidad internacional. Maduro ha sido activista político por el partido de su padre en la zona donde crecieron, el Valle, a suroeste de Caracas. Es hijo de Nicolás, pero no de Cilia Flores, la esposa del líder chavista. El régimen de Maduro se basó en elecciones fraudulentas y su círculo íntimo vive del lujo de las ganancias de la corrupción, mientras que el pueblo venezolano sufre, dijo el secretario del Tesoro Steven Mnuchin en un comunicado publicado en la página oficial del Departamento del Tesoro. Maduro confía en su hijo Nicolásito y otros cercanos a su régimen autoritario para mantener un dominio absoluto sobre la economía y reprimir al pueblo de Venezuela. El Departamento del Tesoro continuará atacando a los familiares cómplices de personas ilegales del régimen que se benefician de la corrupción de Maduro. Según el comunicado, la principal razón de la sanción es que por pertenecer a la Asamblea Nacional Constituyente, que busca reescribir la Constitución venezolana y disolver las instituciones estatales venezolanas, fue creada a través de un proceso antidemocrático instigado por el gobierno de Maduro para subvertir la voluntad del pueblo venezolano. Recuerdan además que el 9 de agosto de 2017 la OFAC incluyó a 8 constituyentistas por participar en acciones antidemocráticas. En esa oportunidad ingresaron a la temida lista Francisco José Ameliach Horta, Adán Coromoto Chávez Frías, Erika del Valle Farías Peña, Carmen Teresa Meléndez Rivas, Ramón Darío Vivas Velasco, Hermán Eduardo Escarra Malave, Tania de Amelio Carriet y Humberto Lugo. La Asamblea Nacional Constituyente está presidida por Diosdado Cabello Rondón, quien fue sancionado por la OFAC el 18 de mayo de 2018, pero el Departamento del Tesoro destaca otras razones para la penalización. Maduro Guerra también ha participado en esfuerzos de propaganda y censura y se ha beneficiado de las minas venezolanas junto con Maduro, su padre y su esposa Cilia Flores. Señalan que a principios de este año Maduro Guerra estaba diseñando una estrategia para presionar a las Fuerzas Armadas Nacionales de Venezuela para que impidieran que la ayuda humanitaria ingresara a Venezuela. También trabajó para aumentar la censura de la infraestructura de telecomunicaciones de Venezuela, enmarcando la censura según sea necesario debido a las actividades del gobierno de los Estados Unidos. Otros 2 funcionarios fueron acusados de lavado de dinero en Estados Unidos el pasado 27 de junio. Por otro lado, fallece el militar detenido por conspirar contra Nicolás Maduro. El capitán de corbeta Rafael Acosta Arévalo está bajo una custodia de la inteligencia militar venezolana. Defensores de los derechos humanos vinculan su muerte a presuntas torturas. La última conspiración contra el régimen chavista denunciada por Nicolás Maduro dio con la detención sin órdenes judiciales de 4 militares y 2 policías, y otros 8 venezolanos quedaron señalados por estar supuestamente implicados en un plan para asesinar al líder chavista y a otras figuras de su cúpula. Uno de ellos, el capitán de corbeta Rafael Acosta Arévalo, falleció bajo custodia de funcionarios de la Dirección General de Contrainteligencia Militar este sábado. El militar inicialmente fue reportado como desaparecido el viernes 21 de junio, cuando la alta comisionada de Derechos Humanos Michelle Bachelet aún estaba en Venezuela. Este jueves fue vinculado al plan de su presunto intento de magnicidio por el fiscal Tarek William Saab, y la noche del viernes fue presentado ante los tribunales militares. Quienes lo vieron señalaron que entró en silla de ruedas y con evidentes signos de tortura. Denunció en su cuenta de Twitter la abogada Tamara Suju, directora del Instituto Casla, que en mayo pasado presentó ante la Organización de Estados Americanos videos y testimonios sobre los tratos crueles y torturas que sufren los detenidos. No hablaba, solo pedía auxilio a su abogado, no podía ponerse de pie. El capitán contestó asintiendo con la cabeza a la pregunta de si fue torturado por ellos, pero no podía casi gesticular palabras, su estado era ya crítico.
El juez ordenó trasladarlo al hospital y falleció a la 1 de la madrugada. Contó en varios tweets Suu Kyi, quien es delegada de la World Jurist Association ante la Corte Penal Internacional, y agregó que llevará el caso a esa instancia. El jefe del Parlamento, reconocido como presidente por más de 50 países, Juan Guaidó, condenó lo ocurrido y señaló que ordenó a sus representantes diplomáticos entrar en contacto con la familia del militar que se presume está en Colombia y con la alta comisionada de la ONU, Luis Almagro, secretario general de la OEA, también expresó su rechazo. Seguimos recabando información sobre este crimen para profundizar acciones. Nadie, absolutamente nadie puede permanecer indiferente ante este horror, y mucho menos los hombres y mujeres de la Fuerza Armada, escribió Guaidó.